Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Gracias al Señor porque Él es el que nos une, el que nos llama, el que nos aconseja. Y qué bonito es cuando tenemos esa mentalidad de agradecimiento, de admirar las cosas que el Señor hace, de cómo Él nos ministra de su paz, de sus cuidados, de cómo Él nos habla, nos enseña. No viene en una actitud punitiva, sino más bien deseando percibirnos y que nosotros entendamos lo que Él da a voces de su amor, de su bondad, de decir, estoy trabajando en ti, estoy haciendo un cambio, estoy trabajando en tu vida, lo estás permitiendo y por lo tanto mi nombre es glorificado. Qué bonito, ¿verdad? ¿Cómo se siente? Bueno, yo muy agradecida con Dios. Espero que cada uno de ustedes también estén así agradecidos y que estén muy bien en las tres dimensiones, a espíritu, alma y cuerpo, viendo la mano de Dios poderosamente actuando a su favor, así como Él está actuando a favor mío. Y creo que hoy sí es cierto que es el cierre de este tema que hemos venido hablando sobre de estar despertando a la gracia, el subtítulo que hemos venido trabajando y hoy será la cuarta parte de este tema. La gracia realmente debe ser recibida. Y es que el Señor nos llama, espera, confía, nos anima a que realmente nos despertemos a esa gracia. Entendamos de una vez por todas que es por Él, porque Él quiso, porque Él nos la dio, porque Él la regaló, porque Él fue propicio. Y Él está ahí, amoroso, tranquilo, expectante, viendo nuestro actuar y diciendo, yo los llevo como la luz de la aurora. Así que le invito para que pongamos este tiempo en las manos del Señor. Señor Jesús, gracias por estar en medio nuestro. Gracias porque tu palabra es verdad, porque tu palabra es la que nos edifica, la que nos redarguye, la que nos consuela, la que nos hace crecer. Gracias porque tu palabra es vida eterna y se revela a nosotros para que podamos inquirir en ti, aprender de ti, profundizar en ti y ser cada vez más expertos de acuerdo al llamado en eso que tú estás trabajando en nosotros, lo que hace el depósito que has puesto en nuestras vidas para que actuemos para tu honra y para tu gloria. Así que gracias por esta nueva oportunidad. Bendigo a mis hermanos, sé propicio si hay alguien enfermo, si hay personas enfrentando tiempos difíciles, duros. Sé propicio, trae la respuesta, la fortaleza, la guianza, que no desfallezca en nuestro corazón, sino que estemos apoyados en ti, tú que eres la roca de nuestra salvación, tú que eres nuestra esperanza. Háblanos, Señor, escuchamos. Gracias por hablarnos, gracias por tomarte este tiempo para hacernos crecer, para edificarnos, para acrecentar nuestra fe y nuestro valor en ti. En ti, Señor, somos obras preciosas. Amén. Una vez más haremos referencia a Efesios 2, 8 y 9, cuando nos dice Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Cuando entendemos que todo se lo debemos a Él, cuando nos damos cuenta que Él es el único que merece la honra y la gloria, no solo Él es exaltado y se siente pleno en medio de nuestra alabanza y nuestra adoración, sino que también nosotros nos damos cuenta que Él es el que lleva el peso, Él lleva la carga, Él lleva esa apertura de lugares, de caminos, de puertas, para que nosotros podamos pasar, porque Él es el que tiene toda la capacidad, toda la autoridad, y nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Él. Por eso en el verso 10 dice, somos la obra maestra de Dios, porque Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. O sea, esta vida nueva que tenemos al aceptar a Jesucristo, al habernos bautizado, haber muerto al viejo hombre. Viene diciendo que Dios nos prepara entonces para cosas buenas, cosas que Él ya había preparado, cosas que Él quiere que nosotros vivamos, disfrutemos, gestemos, realicemos en su nombre. Y gloria a Dios por eso.
Hoy vamos a estar leyendo estas estrofas de la canción Gracias, 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 gracias Señor. Gracias mi Señor. Yo te doy las gracias. Muchas gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús. Qué bueno es abrir nuestra boca, no callarnos. Más de uno de nosotros siente un profundo agradecimiento por Dios, por todo lo que ha hecho, por todo lo que hace y por todo lo que hará, por cómo Él nos sorprende, cómo Él nos impacta, cómo nos aconseja, cómo nos guía. Pero más allá de ese profundo agradecimiento, qué bueno que podamos verbalizar, abrir nuestra boca y honrar a aquel que vive y reina. En oración, en adoración, con cánticos, con ofrenda de labios, como lo decía el salmista, pero también con nuestra forma de ser, con nuestra forma de actuar, con nuestra manera de vivir, que la gente vea que nosotros estamos diciendo gracias, Señor, estamos agradecidos. Encontramos que las escrituras nos dicen muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Qué bueno entonces que en medio de esos tiempos en los cuales las cosas se ponen cuesta arriba, en las cuales realmente es probada nuestra fe, podamos también tener una palabra de agradecimiento, porque sabemos que Él es el que lleva las cargas, Él es el que abre camino, Él es el que nos consolida, el que nos reconforta, el que nos ayuda. Así que nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dar gracias, agradecer una y otra vez. Señor, te doy las gracias, te doy las gracias. Aprovechamos este momento que estamos juntos y decimos gracias. ¿Qué le puede agradecer usted al Señor? Hay tanto por qué agradecer. Yo de lo profundo de mi corazón lo digo gracias, gracias, gracias. Gracias porque tú has sido fiel. Gracias porque tú te has quedado conmigo. Gracias porque tú me has consolado, me has ayudado. Tú eres el que soplas aliento de vida. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos animas. Tú eres el que dices, esto es lo que deposito en tus manos. Quiero que trabajes en esto. Gracias, Señor, por creer en nosotros. Gracias porque aunque otros nos subestimen o nos descalifiquen, tú sí ves en nosotros que tenemos cualidades, capacidades, características para poner tu nombre en alto. Gracias por la gran comisión. Amén. Y con esta introducción tan linda vamos a estar recordando que hemos dicho que la gracia realmente debe ser recibida. Y no solo hablar del tema de que tenemos la gracia y qué bonita la gracia y qué bueno la gracia y recetarle la gracia a los demás y decir que solo de palabra decir que existe la gracia y que hay que tomarla. Qué importante que usted y yo entendamos que la gracia es maravillosa, que la gracia es un regalo, que la gracia es un amor que trae palabras de ánimo, de afirmación, de apoyo, de aliento y que va acompañada de una actitud de aceptación que permite que tanto nosotros recibamos esa gracia de Dios como que nosotros la demos a nuestros prójimos, a nuestro hermano, a nuestro amigo, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos. No podemos quedarnos pensando en que somos autosuficientes. No podemos quedarnos pensando que hay que rechazar la gracia porque hay que ser realista, de que vamos a fallar, de que a veces no lo hacemos bien. Es importante saber que Dios ya eso lo tenía tomado en cuenta. Así que Él demuestra esa gracia inmerecida, maravillosa, incalculable, porque Él desea, Él espera lo mejor para nosotros. Y vivimos en gracia, es lo que hemos dicho, cuando tenemos una actitud de tolerancia, cuando creemos en que Dios está trabajando conmigo, así como está trabajando con mi prójimo. En algunos momentos voy a necesitar ser comprendido por Dios, pero también por mis semejantes. También aquellos necesitan mi comprensión, mi tolerancia. Al hablar de que la gracia realmente debe ser recibida, hemos hablado que hemos de llevar un estilo de vida, de disciplina.
Mas, sin embargo, no podemos, al ser disciplinados, dar lugar mayor a a la impaciencia o a ese deseo, a esa obra de la carne de estar juzgando. Porque en el momento en que somos impacientes, en el momento en que juzgamos, entonces realmente estamos desvinculando de lo que es la gracia, de ese regalo que Dios trae para usted y para mí. Por eso decimos, la gracia ha de ser recibida, realmente debe ser recibida. Y en tercer lugar, hemos dicho que para poder recibir realmente esa gracia, dentro de lo que es la educación, en toda la amplitud que incluya la palabra ser educado, en todo lo que incluya el amor, el conocimiento, todo lo que Dios nos ha permitido experimentar, conocer, estudiar, practicar. No podemos caer en una postura de ser tan excesivamente sofisticados, de creernos tan importantes, tan cultos, que no necesitamos la gracia. O por eso, resistirnos a ella o señalar o subestimar a nuestro hermano, a nuestro amigo, a nuestro prójimo. Finalmente hemos de entender que la gracia realmente debe ser recibida y esta, para demostrar que realmente la hemos recibido, hemos de entender que es un regalo en el cual no puede haber énfasis en la independencia y en la alta producción por nuestra propia prudencia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de presencia de orgullo. Cuando recibimos realmente la gracia, entendemos que todo se debe por Él y para Él. Entendemos que no somos capaces de ser productivos en todas las áreas, en todas las cosas, porque el único que está completo, el único que tiene toda esa sapiencia, esa habilidad, ese dominio, esa autoridad es Dios. Por lo tanto, hemos hablado que podemos ser productivos, podemos llegar a alcanzar muchas cosas, mucha realización en diferentes áreas, cuando aceptamos que hemos recibido la gracia y que no es por nosotros, sino porque ese favor de Dios en cada uno, quien nos ha conducido por medio del Espíritu Santo hacia los logros, hacia ese cumplimiento de metas, de objetivos, por medio del compromiso que tenemos con Dios, con su Espíritu Santo, con la palabra de Él. Y así es como entonces somos productivos, porque aplicamos esa disciplina necesaria que viene de la guianza que da el Espíritu Santo. Si usted, al igual que yo, se ha sentido identificado, ha estado involucrado en el tema de dar y dar y dar, entendamos que también, así como hemos tenido esa gracia para darla, nosotros debemos de tener la gracia de recibirla y no sentirnos avergonzados, sino entender que Dios nos llama a la humildad. Dios nos llama a que aceptemos una palabra que viene de apoyo, de, de consejo, de manera que nosotros podamos ver que aquella persona que se acercó, que si el Espíritu Santo nos habló, es porque Dios traía cosas interesantes, importantes, que nos suman, las necesitamos, no las tenemos, pero Dios por medio del Espíritu Santo sí las da. Y también Él activa a esos familiares, a esos amigos, a esas personas cercanas, para que podamos palpar ese corazón de Dios, esas manos extendidas, ese amor. Y dentro de esto puede ser que en algún momento por esa misma gracia haya una llamada fuerte de atención, haya un momento de inflexión donde se le está diciendo a la persona, reacciona, esto no es la ruta, esta no es la forma, esto tiene que ser corregido. Pero en el buen alid, en amor, en respeto, estamos diciendo, acepta. Acepta el que tiene que hablar y ser ese instrumento de Dios para corrección o para dirección de otros.
aceptemos también los que recibimos esa corrección, esa sugerencia, esa palabra de Dios, ya sea manifiesta por el Espíritu Santo que directamente nos hable o porque el Señor ha empleado alguno de esos instrumentos, que hay múltiple variedad, muchos instrumentos de Dios, muchas formas de hablarnos a nosotros, de llamarnos la atención, de decir, este no es el camino, por aquí es. No lo has hecho tan bien, has estado hablando, has estado equivocado, estás obsoleto, pero yo te estoy diciendo, venga para acá, yo tengo el control y lo voy a ayudar. Así que ese ha sido básicamente el eje de lo que hemos venido hablando, al decir la gracia realmente debe ser recibida. Y junto con esto hemos visto a lo largo de las 3 primeras enseñanzas ejemplos de resistencia de la gracia, porque es primeramente la parte que hemos enfocado y luego la aceptación de la gracia. Y esto nos hace para que cada uno de nosotros eh, este tema nos hace examinarnos y darnos cuenta que hay otros que tiempo atrás, siglos atrás, pasaron por circunstancias, por entornos, por actitudes que fueron relevantes en cuanto a resistirse a la gracia. Por lo tanto, tanto usted como yo nos podemos identificar con esas acciones, con esas reacciones, con esos comentarios, pero también hemos de identificarnos con esa parte de aceptar la gracia. Hay algunos ejemplos de resistencia y aceptación al final de la gracia. Y así hemos hablado de Moisés. Acuérdense que estuvimos leyendo en Éxodo 3 y Éxodo 4 todo el bagaje de formación que él tuvo, Moisés, y cómo cuando Dios se revela a él después de un proyecto bien largo, ¿verdad? Porque 40 años en formación en Egipto, 40 años en el desierto, y luego cuando entonces en ese momento es llamado por Dios y él se resiste y alega, es que van a cuestionar que quien me envía a mí, no me van a entender, yo ya metí la pata, ya yo cometí pecado, ya yo maté a alguien, yo más bien tengo vergüenza, tengo esas situaciones que me están pesando, que me están haciendo sentir mal. Entonces, qué importante, ¿no? El Espíritu Santo nos ha hablado una y otra vez que cuando tenemos más énfasis en la culpa, más énfasis en la vergüenza, entonces nos estamos resistiendo a la gracia. Y Dios lo que quiere es que entendamos que Él sabe lo que fuimos, sabe lo que somos y sabe lo que seremos. Sin embargo, a él no le ha detenido ninguna de esas cosas porque él ya estuvo y está en el presente y él sabe lo que va a ocurrir. Entonces, de ahí la importancia de saber que somos la obra maestra de sus manos, que él nos tomó, él sabe las cosas y de ahí el Espíritu Santo tiene ya meses y desde principio de año estar hablando de la presencia de Dios, de subir al monte para hablar con Él, o sea, de tener esos encuentros de intimidad, de cercanía, de entender que caminamos bajo cielos abiertos, de que el Señor está diciendo, no temas, yo te ayudo, yo te estoy formando, estás en un tiempo de entrenamiento, porque yo quiero hacer cosas grandes en ti. No nos resistamos a la gracia. Dejemos a un lado la culpa y la vergüenza, pues eso no nos va a dejar nada, sino que va a ser limitarnos, que vivamos como esclavos siendo hijos, herederos y coherederos de Dios Padre. Así que es la invitación, la gracia realmente debe ser recibida. Y junto con esto también en otra enseñanza pasada, creo que fue en la número, creo que 2, estuvimos hablando sobre, perdón, en la tercera, estuvimos hablando sobre Sansón, sobre esta situación de Sansón que habíamos contrastado. Moisés fue criado por la hija de, ¿verdad? Del faraón, o sea, tenía todo un bagaje, un contexto de cultura variado, diferente, más sin embargo estamos aquí enfrente de Sansón viendo que él fue criado por aquellos padres que
tenían temor de Dios, que pidieron directrices, que formaron adecuadamente, diríamos. ¿Por qué? Porque ellos le hablaron a él, le explicaron, tienes voto de Nazareo, no se va a cortar tu cabello, no puedes, no debes ingerir licor, eh, todo esto. O sea, estamos viendo que a veces eh, alguien ha pensado, es que si yo hubiera nacido en un lugar creyente, es que si yo hubiese nacido, si me hubieran criado en la fe, no debemos de quedarnos ahí, sino que hemos de entender que en el momento que Dios nos llama, en el momento que Dios dice, vengan, vengan y estén conmigo, vengan y yo los voy a tomar. Eh, Qué bonito, porque él hace todas las cosas nuevas. Y entonces no hemos de estar teniendo de pretexto, si en mi caso hubiesen sido creyentes, si me hubieran formado la palabra, bueno, aquí tenemos a Sansón. Sansón, con respecto a la gracia, también se estuvo resistiendo. ¿Por qué? Porque él estaba con estas expectativas, con esta situación de pensar de todo lo que él había hecho o no había hecho. Entonces, qué necesario que nosotros entendamos que es una decisión, es una decisión. ¿Acepto yo al Señor? ¿Acepto yo al Señor realmente? ¿Me libero de decir, me merezco estas consecuencias, o de aquí en adelante me va a ir mal, o yo hice tal cosa? Y Dios es un Dios de oportunidades, Dios es un Dios de segundas oportunidades. Y la palabra nos dice, no es del que corre ni del que quiere, sino del que Él tiene misericordia. Así que nosotros no podemos quedarnos en eso, ni en la culpa, ni nos podemos quedar en la vergüenza, ni nos podemos quedar en falsas expectativas de decir, eh, bueno, Dios va a sacar mi listado de antecedentes y me va a ir mal. No, no, no. Cuando nos arrepentimos, cuando pedimos perdón a Dios, cuando cambiamos nuestro curso y nos alineamos de acuerdo a que Dios sea nuestro camino, a que Jesús sea nuestro camino, entonces Él trae cosas nuevas y Él espera entonces que nosotros abracemos la gracia y que realmente nos soltemos de cualquier expectativa que tengamos y digamos, apelo a la misericordia, al favor y a la gracia del Señor. Y así es como hemos venido hablando de los dos principios de cuando haya resistencia, cuando se hace presente la resistencia a la gracia. Una es cuando rechazamos la gracia porque nos hemos tratado con la culpa y la vergüenza que sentimos, o sea, cuando no la hemos soltado. Y también hay resistencia a la gracia, cuando eh, no nos hemos liberado de todas nuestras expectativas. Ahora, en esta enseñanza, vamos a entrar a ver el tercer principio de por qué mejor rechazamos todo lo que son la resistencia a la gracia y abrazamos ese favor, ese don, ese regalo de Dios. Y para eso ya hemos estado hablando de dos ejemplos del Antiguo Testamento, y ahorita entraremos entonces a hablar del Nuevo Testamento. Uno de ellos, de los que van a ser nuestro modelo de estudio, eh, Pedro y también el apóstol Pablo. Y si vamos, le invito para que vaya conmigo a Juan 13 y voy a estar leyendo para ustedes en Nueva Traducción del Viviente, capítulo 13, verso 1. Antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarles los pies a los discípulos y a secarlos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús contestó, ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies.
Si no te lavo, respondió Jesús, no vas a pertenecerme. Entonces, lávame también las manos y la cabeza. Señor, no solo los pies, exclamó Simón Pedro. Jesús respondió, una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos. Pues Jesús sabía quién lo iba a traicionar. A eso se refería cuando dijo, no todos están limpios. Después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó, ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque es lo que soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerla. Estamos viendo esta escena entonces que presenta este capítulo en un ambiente íntimo durante la última cena, que Jesús está con sus discípulos por última vez antes de que venga el arresto y luego el juicio, ¿verdad? Y en pocas horas la crucifixión. Y vemos esto que hemos leído, que ¿qué estaba haciendo Jesús? Si yo hago la pregunta, ¿sabemos qué estaba haciendo? eh, ¿Saben qué estaban haciendo los discípulos antes de que Jesucristo le lavara los pies? Quizás más de uno diría, seguro estaban orando, estaban en algo muy especial, no sé. Bueno, ahora quiero que busquemos en Lucas 22 y ahí vamos a leer y nos vamos a dar cuenta en qué estaban ellos y por qué se hace presente esta lección de vida que Jesús les hace a sus discípulos. Dice la palabra, Lucas 22, verso 24. Bueno, voy a leer desde el 23. Los discípulos comenzaron a preguntarse unos a otros quién sería capaz de hacer semejante cosa. Después comenzaron a discutir quién sería el más importante entre ellos. Jesús les dijo, en este mundo los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia. Sin embargo, son llamados amigos del pueblo. Pero entre ustedes será diferente. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo y el líder debe ser como un sirviente. Nos damos cuenta entonces que en qué estaban previamente los discípulos. Los discípulos que estaban eran discutiendo. Ellos lo que estaban era diciendo, yo me voy a sentar a la derecha de Jesús. Y alguien decía, no, esa es mi posición. Y otro decía, estoy seguro de que me dirá, ese es mi lugar. Y otro decía, bueno, yo por lo menos me sentaré a su mano izquierda. Y algún otro le contestó, tú no mereces estar en ese lugar, ni siquiera mereces el final de la mesa. O sea, definitivamente nos damos cuenta que se está dando este conversatorio y mientras ellos están en esta situación, no se habían percatado, no habían percibido de que al entrar al lugar de la comida, como era la usanza, debían de haber recibido que se les lavaran los pies, porque esa es la costumbre que hay en Oriente. Es inapropiado que cuando una visita entra a la casa, no se le lave de una vez los pies. Ya sabemos que vienen con los pies polvorientos del camino y todo, ¿verdad? Que esa era la condición de ellos en ese momento, o sea, lo que pasaba. Y por lo tanto era negligente o no estaba bien visto que fueran a comer y no hubiesen sido atendidos primero en esa labor. Y, y definitivamente eh, esta enseñanza lo que nos está diciendo es que de acuerdo a la costumbre, lo que se había que hacer era, bueno, quitarse los zapatos para entrar a un lugar y un sirviente de la casa venir a la puerta, un sirviente, una persona, un colaborador que estuviese designado para que pudiese lavar los pies de cada uno. Y ellos estaban tan ocupados de estar peleando y estar en esa discutidera de que quién sería considerado más grande,
que se les olvidó que los pies los tenían sucios. De hecho, quiero hacer un paréntesis aquí y aprovechar porque muchas veces hemos orado y hemos dicho, Señor, limpia el polvo de nuestros pies, limpia el polvo del camino. Y entonces hemos de entender que es basado en esta palabra en la cual dice que los que están limpios, nosotros ya hemos sido limpiados. Lo que se ensucia es, por decirlo así, son nuestros pies. ¿Por qué? Por caminar en este mundo, por las cosas que se viven, que se le habla el polvo del desierto a todas las circunstancias, las pruebas, las luchas, la tristeza, todas esas cosas. Entonces, ya Dios ha limpiado nuestras vestiduras, por eso hemos de andar en santidad. Pero al caminar por el mundo, por las situaciones que pasan, muchas veces nos vemos ensuciados. Y de ahí que antes de venir a alimentarnos de la palabra, en la parte espiritual hablando, es que pedimos perdón al Señor, pedimos que nos limpie, reconocemos que necesitamos de Él para luego poder entrar a ese tiempo de intimidad, de comunión, de cercanía con el Señor. Entonces, es algo que quería que aprovechar que sale esta palabra y está basada, denme un momentito, por favor, en Juan 13:10, que fue el texto que leímos anteriormente, donde Jesús le responde a Pedro, una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia, y ustedes, discípulos, están limpios, ¿verdad? Entonces, con esto quiero evidenciar y cerrar ese paréntesis. Volviendo a lo que estamos hablando, entonces, quiero que veamos en Juan 13, verso 4 al 6 lo que nos dice en la palabra. Vamos a ver un momento. Dice, así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, está hablando de Jesús, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, este le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Quisiera hacer lectura de este Juan 13, verso 6, pero en traducción lenguaje actual, porque registra más claramente, de manera más enfática, la resistencia de Pedro. Vean lo que le dice. Cuando le tocó el turno a Pedro, este le dice a Jesús, Señor, no creo que tú debas lavarme los pies. O sea, quiere dar a entender que él está ahí con esa reserva de orgullo, ¿verdad? Con ese tema de quizás estaba escondiendo los pies y resistiéndose a entender que todos nosotros Dios nos llama a la humildad. Y a veces, quiero aprovechar también para decir, a veces pensamos en que es humilde el que recibe, pero humilde tiene que ser el que da como el que recibe, porque el que da ha de creer que lo que está dando, por mucho, por poco que sea, es útil, es funcional, es acorde a responder al sentido o a ese impulso que da el Espíritu Santo. E igualmente el que recibe debe tener una buena actitud, debe ser agradecido y debe decir sí, gracias. Cuando no se da eso entre el que da o el que recibe, estamos hablando entonces aquí hay un tema de fondo que puede ser identificado como el orgullo. Y hay más de uno que en algún momento hemos sido, por decirlo así, indolentes, obstinados, ¿en qué? En pensar en que somos fuertes, en que somos capaces, en que no admitimos ningún pensamiento que tenga que ver con entender que necesitamos de los demás o que tenemos algún tipo de debilidad y que hay alguien que es más fuerte o que Dios está enviando para que en esa área que ocupamos ayuda nos venga a apoyarnos, venga a aclararnos, venga a decir, mire, camine por aquí, haga por allá, evite esto, evite lo otro, qué sé yo. Y así como esta declaración que registra Juan, en la cual Pedro le dice al Señor, ¿tú me lavarás los pies? Jamás lo harás, Señor. Creo que en nuestra forma cotidiana de hablar hoy en día sería así como, ni lo sueñes, nunca. Y aquí entonces estaríamos hablando con respecto a Pedro de este tercer principio. ¿Y cuál es? Rechazamos la gracia
cuando nuestro orgullo todavía es dominante. ¡Wow! Es importante entonces que tomemos en cuenta ese principio, que el orgullo tiene que salir de nosotros, porque si damos cabida, esto interno va a saltar a todas luces y es sumamente peligroso. ¿Por qué? Porque no vamos a estar aceptando cuando fallamos, no vamos a aceptar nuestra condición, nuestra limitación, nuestra humanidad. Nosotros hemos de aceptar la gracia. Y así como estuvimos viendo en Jueces 16, cuando Sansón fue maltratado, fue humillado, eh, y cómo se burlaban de él se humilló y le dice al Señor en el verso 26 que, perdón, dice a partir del verso 26, le dice a aquel muchacho que lo llevó, que lo apoyara cerca de las columnas del templo para poderse apoyar. Y también ora el Señor en el verso 18 y le dice, Dios Todopoderoso, ayúdame solo una vez más. Los filisteos se han burlado de mí, sacándome los ojos, te ruego que me des fuerzas para vengarme de ellos. En este caso, lo que quiero enfatizar es esa humillación, ese reconocimiento. Y humillación no necesariamente estemos pensando que es sentirse menos, como si no valiera, como si no tengo nada, sino en ese reconocimiento, dependo total y absolutamente de Dios. Así que rechazamos la gracia cuando nuestro orgullo todavía es dominante. Vamos a ver estas preguntas. Si todavía estamos impresionados por nuestros títulos, por nuestra imagen pública, por lo que la gente piensa de nosotros, es un momento de hacer un alto y meditar. ¿Es tu posición más importante que tu salvación? ¿Te sientes todavía exageradamente impresionado con lo que has logrado hacer? ¿Busca formas sutiles de pagar cuando alguien te da algo? ¿O más bien puedes con gracia y sencillez agradecerlo? Son preguntas que hemos de meditar. Tal vez las dije muy rápido, pero usted puede devolver eh, luego la grabación cuando esté lista y meditar. Que el Espíritu Santo nos guíe a ver cómo estamos. Porque si nuestro orgullo está bajo una apropiada restricción, muy probablemente nosotros vamos a tener una reacción tan suficientemente humilde, vulnerable, y vamos a decir, gracias por lo que me dijo, gracias por el consejo, gracias por la exhortación, gracias por la llamada de atención, gracias por la ayuda. ¿Por qué? Porque necesitaba eso que me diste. Así que gracias, muchas gracias. Pero cuando una persona está desde una postura orgullosa, viendo en este caso Pedro, eh, una actitud más bien que motivaba a establecer distancia y hasta una falsa imagen. ¿Por qué? Porque él está diciendo, soy alguien sin necesidad. Y tal vez en algún momento hemos visto a alguien en una condición o nosotros mismos y, y hemos dicho, ¿será que realmente necesita ayuda? Nosotros hemos hecho un impasse y hemos pensado, ¿será que realmente necesito ayuda? Todos somos personas necesitadas. Lo que pasa es que algunos lo escondemos mejor que otros, pero todos necesitamos de esa gracia. Todos necesitamos soltarnos y no permitir que el orgullo, que ese asesino de la gracia nos tome y nos obligue a estar limitados, a estar apartes, a estar apáticos, a creer que solo nosotros podemos hacer las cosas y nadie más. El Espíritu Santo nos está diciendo que hemos de ser agradecidos porque esa gracia es la que limpia, esa gracia es la que instruye, esa gracia es la que cambia. Y bueno,
hasta este momento hemos revisado la vida de tres personas. Primero la de Moisés, que rechazó la gracia, como lo dijimos, debido a que no había tratado suficientemente con su vergüenza y su culpabilidad. En segundo lugar, Sansón aceptó la gracia porque sus expectativas se habían destrozado, o sea, dejó de creer en que él podía. Y número tres, Pedro rechaza la gracia debido a un orgullo dominante. Así que hemos visto las cosas que han pasado, que han vivido, que han sufrido, que han experimentado estas personas previo a realmente decir, sí, sí quiero la gracia, sí la voy a aceptar. Y ahora, dicho todo eso, vamos a ver el modelo de Pablo, un modelo que habla de aceptación de gracia. Entonces diríamos es un magnífico modelo. ¿Por qué? Porque él aceptó la gracia, no puso su confianza en él mismo, no puso su confianza en la carne, puso su confianza en el Señor. Vamos a estar buscando en Filipenses capítulo 3. Ujú. Vamos a estar leyendo ahí. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a leer el capítulo 3, los primeros 7 versículos de Filipenses. Dice Pablo, además, hermanos, alegres en de estar unidos al Señor, a mí no me molesta repetir lo que ya les había escrito y a ustedes les hace bien que lo repita. Cuídense de esa gente despreciable y malvada que los quiere circuncidar. Los verdaderos circuncidados somos nosotros, los que guiados por el Espíritu adoramos a Dios y estamos orgullosos de pertenecer a Jesucristo. Nosotros no creemos que podamos hacer nada para salvarnos. Si la salvación dependiera de la circuncisión, yo podría sentirme más orgulloso que cualquiera. Me circuncidaron a los 8 días de nacido, pertenezco a la nación de Israel y soy de la tribu de Benjamín. Soy más hebreo que muchos hebreos. En cuanto a cumplir la ley, pertenecía al grupo de los fariseos. Tanto me preocupaba por cumplir la ley que perseguía a los miembros de la iglesia. Nadie puede culparme de no haber cumplido la ley, pero gracias a lo que Cristo hizo por mí, ahora pienso que no vale la pena lo que antes consideré de valor. Estamos dándonos cuenta entonces que Pablo era un consumado fariseo, o sea, hasta la última letra de la ley. ¿Y eso qué significa? Bueno, eso significa que era una persona súper celosa de las escrituras, buscando el término fariseo, como para quedar más claro, ¿verdad? ¿Qué significa? La palabra fariseo significa separado y evoca a un tipo de mentalidad y espiritualidad puritana y rigurosa que aislaba a sus miembros del resto del grupo. O sea, la gente que practicaba el ser fariseo era gente que se apartaba de la sociedad para estudiar y enseñar la ley, pero también eran muy religiosos y, digamos, celosos. Veían de poco más o menos a los demás si no iban en esa misma línea. Y entonces Pablo está diciendo, bueno, yo era así, de ese linaje de perseguidor de la iglesia, este, pensando en que la justicia de la ley era la correcta y aún en todo eso era hallado irreprensible. Mas, sin embargo, Pablo, hablando de este registro de vida, de este currículo que tiene, él queda derribado delante de Dios porque ya hemos escuchado la historia, ¿verdad?, de cómo se le presenta el Señor. Y aunque a los ojos del mundo era impresionante lo que él hacía, ante los ojos de Dios estaba perdido. Eso no era suficiente, necesitaba gracia, necesitaba tener todo por pérdida. ¿Para qué? Para poderse extender al Señor, a ese amor. Y lo vamos a estar leyendo en los versículos 12 al 14. Estamos diciendo que Pablo sí es un buen ejemplo, un buen modelo de alguien que no se detuvo en títulos, en conocimiento, en prestigio, fama, en nada de eso. No, él entiende cuando se le presenta el Señor que él
eso no sirve, tiene que tener un encuentro con Cristo. Leo verso 12 de Filipenses 3. Con esto no quiero decir que yo haya logrado ya hacer todo lo que les he dicho, ni tampoco que ya sea yo perfecto, pero sí puedo decir que sigo adelante luchando por alcanzar esa meta, pues para eso me salvó Jesucristo. Verso 13, hermanos, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, sino que ahora me concentro en lo que falta por recorrer. Así que sigo adelante hacia la meta para llevarme el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. O sea, nos damos cuenta que Pablo dice, por muchos años pisé el acelerador, por muchos años fui en la dirección equivocada y estaba errado, estaba mal. Mas, sin embargo, aunque tuve celo por Dios y tuve pasión de acuerdo a la ley, me di cuenta que estaba equivocado e hice un alto y acepté al Señor. Así que nosotros hemos de rescatar, de resaltar este testimonio de humildad de Pablo, que perdiendo la confianza en sí mismo, en todo ese bagaje de conocimiento, de experiencia, todo ese currículum que podríamos hablar de él, él dice, no quiero seguir en eso. Verso 3 y 4 dice, pongo la confianza mejor en el Señor. Y vamos a leerlo en mismo Filipenses 3, verso 3 y 4 dice, los verdaderos circuncidados somos nosotros, los que guiados por el Espíritu adoramos a Dios y estamos orgullosos de pertenecer a Jesucristo. Nosotros no creemos que podamos hacer nada para salvarnos si la salvación dependiera de la circuncisión. Yo podría sentirme más orgulloso que cualquiera. Me circuncidaron a los 8 días de nacido, pertenezco a la nación de Israel y soy de la tribu de Benjamín. Soy más hebreo que muchos hebreos. En cuanto a cumplir la ley, pertenecí al grupo de los fariseos. O sea, él está diciendo, tengo todo el currículum. A veces lo que humanamente pensamos, conoce la palabra, es hijo de gente creyente, está bautizado, trabaja en la congregación, qué sé yo. No es suficiente. Un encuentro con el Señor, el poner nuestra confianza en Él y no en la carne, es lo que va a dar ese modelo de aceptación de la gracia, de que realmente la gracia está siendo recibida. Hoy, ¿cómo queremos ir cerrando esta enseñanza diciendo, eh, hemos de poner nuestra confianza en el Señor? No podemos poner la confianza en nuestra propia fuerza, en nuestra fortaleza, en nuestros atestados, en nuestros compromisos, en nuestras habilidades, en nuestra práctica. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de nosotros es una fuerza destructiva muy poderosa. Y el señorío de nuestra vida, quien lo tiene que tener, es Cristo. Cuando el señorío de nuestras vidas lo tiene Cristo, entonces nosotros podemos creer que Él tiene un futuro lleno de satisfacción para nosotros, que Él nos trae descanso, que Él nos trae alivio, que Él cumplirá su propósito en cada uno. Hemos de aceptar la gracia. Realmente la gracia debe de ser recibida. No solo aceptarla, sino realmente debe ser recibida. ¿Bajo los términos de quién? Bajo los términos de Dios. Ahora diremos, ¿qué se necesita para que la gracia llegue a nosotros? Hemos de estar dispuestos, que Dios se manifieste a cada uno de nosotros. Hemos estado desde estar dispuestos a que Él nos impregne completamente para que seamos capaces de despertar a esa libertad gloriosa y también despertemos a nuestros hermanos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a todos aquellos que estamos militando en la vida eterna, en el conocimiento de Cristo y todos aquellos que necesitan venir al arrepentimiento, al conocimiento de la verdad, a vivir en esa plenitud que da Dios. En vez de rechazarla con asuntos como vimos con Moisés, con Sansón, con Pedro, hemos de aceptarla. Y algunos, porque se consideraron
autoconsideraron inmerecedores, se resistieron a esa gracia, que por eso no la querían recibir, mas sin embargo, siendo inmerecedores, o en el caso de Pablo, súper competentes, por todas las habilidades que se tengan, por todos los conocimientos, por todas las experiencias, sea lo que sea, aceptemos la gracia realmente como debe ser recibida, en plenitud, en humildad, en sujeción, en cercanía al Señor. Amén. Y si usted me pregunta cómo lo hacemos, cómo vamos a gestionar o cómo vamos a actuar para que realmente el Señor vea que estamos recibiendo la gracia de la manera correcta. Bueno, número uno, hemos de admitir nuestra humanidad. O sea, nuestra actitud debe ser honesta y auténtica, decir, sí, Señor, yo soy un ser humano, yo soy una persona de carne y hueso y no puedo caminar sobre las aguas como para impresionarte, Señor. No puedo hacer algo que te impresione porque todo te pertenece y más bien lo que yo hago, lo que tengo es porque tú me lo has entregado a mí. Así que para despertar a la gracia, nosotros debemos de recordar y admitir nuestra humanidad. Ninguno es infalible de pecar, o sea, está expuesto a esa posibilidad, a fallar, a no ser competente 100% en todas las áreas. Y aún viendo el ejemplo de Pablo, aunque lo fuese, si realmente hay alguien que tiene tal nivel de desarrollo de competencias, de funciones, a nivel cognitivo, a nivel deportivo, a nivel de arte, lo que sea. Igual como Pablo, hay que tener todo a un lado y decir, Señor, soy un ser humano y necesito de ti, siempre necesito de ti. Y en segundo lugar, muy relacionado con el primero, además de admitir nuestra humanidad, tener una actitud de humildad. O sea, tener esa comprensión de que Dios está en su trono, de que Él es el que gobierna, Él es el que manda y que nosotros estamos a disposición de Él. Por lo tanto, si tenemos que bajar, si tenemos que menguar, lo haremos. Y así lo estuvimos estudiando recientemente en el mes de mayo. Más de ti, Señor, menos de mí. ¿Por qué? Para que Él sea exaltado, para que Él sea glorificado, para que Él pueda actuar y producir algo bueno en nosotros, algo que nos ayude, algo que nos haga crecer, enriquecernos y de ser bendición para nosotros, pero también para nuestra familia, para el lugar donde trabajamos, para el cuerpo de Cristo, para las naciones. Cerramos este tiempo de enseñanza de tantos meses dándole gracias al Señor por ese futuro maravilloso que Él tiene para nosotros. Hemos de recibirlo entonces así, en humildad, en sencillez, porque es demasiado bueno, es una verdad absoluta. La gracia nada nos ha costado. Es al Señor que le ha dado el placer de entregárnosla. Él con una sonrisa, con unos brazos amorosos, nos llama y nos dice, todo lo he hecho por ti, todo lo he hecho para ti. Acepta mi gracia, realmente despiértate a ella y acéptala como debe ser. La gracia realmente, amados, es buena, es maravillosa. Y qué lindo cuando nosotros la recibimos del Señor, pero también cuando nosotros la promovemos para con los demás. El permitir, el despertar a la gracia que Dios nos da implica que busquemos entonces libertad, esa libertad que Él trae, libertad que Él ya pagó. Así que no hay un precio tan alto que usted diga, esto me tiene amarrado, esto me tiene sujeto, esto me tiene limitado, me tiene arrinconado. No, la libertad que Jesús pagó por nosotros ha cumplido con todo, ha cumplido con todo. Y lo que quiere es que vivamos en su plenitud.
Hoy el Señor nos dice en su palabra que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aferrémonos nosotros a la gracia, a ese despertar de la gracia, para que se derrumben esos muros de esclavitud, para que realmente seamos verdaderamente libres, como lo dice la palabra. Leo Juan 8, a partir del verso 31. Jesús les dijo a los discípulos que habían creído en él: si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos le contestaron: nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué dices que seremos libres? Jesús les respondió: ningún esclavo se queda para siempre con la familia para la cual trabaja. El que se queda para siempre es el hijo de la familia, si él así lo quiere. Puede dejar en libertad al esclavo. Les aseguro que cualquiera que peca es esclavo del pecado. Por eso, si yo, el Hijo de Dios, les perdono sus pecados, serán libres de verdad. Así que nos demos cuenta que la gracia nos invita a tomar nuevos rumbos, a explorar lugares cada vez más extensos, a extender nuestras estacas, a disfrutar, a deleitarnos en cosas nuevas, en asuntos inesperados. Y el Señor permite que cada uno de nosotros derribemos toda pared de temor, toda pared que nos controla y realmente vivamos la libertad que trae Cristo. La fe en Él es el escape. No importa qué tan severo, qué cara de no haya en el mundo, haya entre las personas, entre las congregaciones, entre las familias. El Señor nos llama a vivir en esa plenitud que trae el despertar a la gracia. Así que vale la pena todo esfuerzo que hagamos y la noticia que proclamemos de que Jesús y el Padre, junto al Espíritu Santo, nos hace libres. Oramos. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por estos meses de enseñanza. Gracias por todo este libro, Señor, que nos ha recordado el significado de la gracia. Si alguno lo habíamos olvidado o lo habíamos tenido en poco, Señor, hoy tú has traído esta enseñanza, Señor, y la recordamos no solo hoy, sino durante tantos meses. Cómo tú has traído, Señor, esa maravillosa diferencia para nuestra manera de vivir, para tener nuestra perspectiva de vida, de acuerdo, Señor, a una relación íntima contigo en la cual tú deseas que tengamos gozo, que tengamos paz, que tengamos confianza. En el nombre de Jesús, yo declaro que esta palabra que se ha sembrado lunes tras lunes, mes tras mes, Señor. Aleluya. Tantos meses. Desde el año pasado, Señor. La palabra que se ha dado, la palabra que se ha entregado, Señor, no se pierda, sino que dé fruto, Señor, dé fruto en nuestras vidas, en nuestros corazones, para vivir en esa plenitud que tú has traído. Rompe, Señor, si todavía en nosotros hay cadenas, Señor, hay religiosidad, hay temor, hay caras, Señor, de ceños fruncidos, Señor, que dicen no y que se resisten a cambiar. Señor, queremos estar, Padre, apegados a ti en todo momento, en todo lugar. Queremos estar en acuerdo, en perseverar, Señor, en alcanzar esa libertad que tú has traído. Y no solo para nosotros, sino también para nuestros hermanos. Una libertad que implica una estabilidad de relación íntima y personal contigo, en la cual, Señor, tú nos aceitas, tú nos instruyes, tú nos fortaleces, tú nos das para que nosotros demos y también para que recibamos. Hoy dejamos atrás, Señor, todo orgullo, toda culpa, toda vergüenza, toda falsa expectativa. Y creemos, Señor, que tú todo lo haces hermoso en tu tiempo, que tú sanas, que tú reparas, que tú libertas, que tú levantas. Gracias, gracias, gracias. Es tu amor, Señor, tu amor para con nosotros, Señor. Un amor invaluable, un amor incalculable, pero un amor precioso que nos gusta disfrutar. Abrazamos, Señor, esta gracia. Y gracias por estar despertando a la gracia, por seguir construyendo en nosotros, por Cristo nuestro Señor. Amén. Los bendigo. Hace muchos meses
Creo que en agosto del 2025 iniciamos todas estas enseñanzas, hoy las concluimos. Y lo invito para nuestra próxima serie de discipulado de los días lunes. Vamos a estar hablando de la familia. Eso es lo que el Espíritu Santo nos ha puesto. Así que espero que también nos acompañe. Los amo y los bendigo en el nombre de Jesús. Un abrazo fuerte. Se ora por ustedes. Se les quiere mucho. Bendiciones.